Bien, buenas noches para todos. Son las 18 horas 6 en punto de hoy, 17 de febrero de 2026. Ya estamos en nuestro cuarto encuentro sincrónico de trabajo de grado. Estábamos viendo la semana pasada, profundicé en la parte de los títulos, del tema, miramos todas las metodologías y les expliqué algo relacionado con el problema de investigación. Para el problema de investigación del día de hoy, yo quiero, yo quiero mostrarles un video relacionado con las partes de un problema de investigación o las partes del planteamiento del problema de investigación, que son importantes, ¿no? Entonces voy a compartir acá una pantalla. Un minuto, voy a abrir una ventana nueva y voy a compartirles el video. Y ya empiezo a compartir el video mientras. Trabajas en TI. Y también vamos a trabajar lo que son los objetivos generales y objetivos específicos. Bien, entonces, que también es importante para el proyecto. Bien, entonces voy a mostrarles este video. Ahora sí lo voy a compartir. Voy a compartir el video con ustedes sobre ya relacionado con el planteamiento del problema de investigación. Regresaré en un minuto, vuelvo a compartir. Es que no sé si les haya compartido el audio del video. Entonces acá y voy a compartir el audio. ¿Qué es el planteamiento del problema de una investigación? De manera fácil y con ejemplos. Ah, caray, eso sí me interesa. Empecemos explicando qué es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es una descripción clara, ordenada y lógica de una situación que necesita ser estudiada, comprendida o resuelta mediante un proceso de investigación. No se trata de contar una historia triste ni de opinar. Se trata de mostrar que hay una situación real, con consecuencias, que necesita ser analizada desde el enfoque de tu tema o carrera. Y sobre todo, de dejar claro qué es lo que aún no se sabe, qué está fallando o qué hace falta comprender. Creo que es muy obvio que sí. Veamos ahora cuáles son las partes de un planteamiento del problema. Un buen planteamiento del problema tiene 5 partes esenciales que necesitas armar como si fueran piezas de un rompecabezas. No basta con decir hay un problema, hay que mostrarlo con orden y lógica. Aquí te presento las 5 piezas claves que no pueden faltar. 1. Contexto del problema. ¿Dónde ocurre? ¿En qué lugar, grupo o situación está pasando? Es la introducción a la realidad que vas a analizar. 2. Situación concreta. Describe qué está pasando exactamente. No hables en general. Muestra datos, comportamientos o evidencias reales. 3. Importancia del problema. Relevancia. ¿Por qué vale la pena investigar esto? ¿A quién afecta? ¿Qué impacto tiene? 4. Consecuencias si no se investiga. ¿Qué podría pasar si no se analiza o no se soluciona este problema? Aquí puedes proyectar
escenarios negativos reales. Y 5. Vacío o duda concreta. Finalmente, debes dejar clara una pregunta no resuelta. ¿Qué no se sabe aún? ¿Qué hace falta entender o comprobar? Estas 5 piezas te ayudarán a que tu planteamiento no sea solo un resumen de la realidad, sino una guía clara hacia tu investigación. Veamos ahora cómo se aplican las 5 partes del planteamiento del problema con un ejemplo concreto. Ahora sí viene lo chido. Imagina que estás realizando una investigación en un colegio. Al conversar con docentes y revisar encuestas aplicadas a los docentes, te das cuenta de algo preocupante. Más del 60% de los alumnos muestra señales de desmotivación académica. Esto no solo está afectando sus calificaciones, sino también su permanencia en el sistema educativo. Lo más inquietante es que nadie sabe con claridad qué está causando este problema. A partir de esto, tu planteamiento del problema podría organizarse así. 1. Contexto del problema. En el colegio urbano número 3, ubicado en la ciudad de Quito, se han detectado cambios en la actitud de los alumnos. 2. Situación concreta. Durante el ciclo lectivo 2024, más del 60% de los estudiantes ha manifestado desinterés por las clases. 3. Relevancia. Esta situación afecta directamente el rendimiento académico y la permanencia estudiantil. 4. Consecuencias si no se investiga. De no abordarse, el problema podría generar un aumento en la deserción escolar y deterioro del clima educativo. 5. Vacío o duda investigable. Frente a esta situación, surge la necesidad de investigar los factores que inciden en la desmotivación estudiantil, con el fin de comprender sus causas y aportar insumos para futuras intervenciones educativas. Como ya viste, un buen planteamiento del problema no se trata de escribir bonito, sino de organizar bien tus ideas, mostrar que hay una situación real que merece ser investigada y dejar claro qué duda o vacío existe. El ejemplo que te mostré aquí está simplificado para que puedas entender la lógica y la estructura. Pero recuerda, cuando redactes tu planteamiento real, deberás desarrollar cada parte de manera más profunda, citar fuentes confiables y redactarlo de manera fluida y coherente. Para ayudarte en ese proceso, te he dejado en la descripción de este video un ejemplo completo ya redactado como párrafo y una matriz guía que puedes usar para planificar tu propio planteamiento del problema. Porque escribir bien no es cuestión de inspiración, sino de estructura. Y en Teocon te ayudamos a que aprendas. Bien, entonces ya hago una introducción a lo que estábamos hablando del planteamiento del problema. Entonces, entremos en materia. Yo ya les había hablado. Mire que para la parte de cuando uno hace o hace el planteamiento, lo dice allí, es empezar a identificar cosas, identificar situaciones. Yo qué sé de ese problema, que no se sabe, por qué es importante investigarlo, porque yo no puedo decir, ah, ya hay un problema, porque sí, no. Yo tengo que empezar a responder y hacer como unas preguntas, ¿sí? O sea, hacerme unas preguntas para ver si realmente es un problema o no. Entonces, con base en eso, pues continuamos. Eh, Se debe plantear, lo más ideal es que al final uno plantee una o más preguntas, pero con una pregunta de investigación es suficiente. Y yo debo proveer la información necesaria para que cuando alguien lo lea, identifique que allí hay un problema.
Identifique que ahí hay un problema. ¿Qué es un problema de investigación? Ya les había hablado de esto parte de la semana pasada. Es una situación, es algo que está pasando, un fenómeno, algo crítico que despierta interés o preocupación. Y que eso que está pasando, que despierta interés porque es bueno o despierta interés porque es malo, pero cuando decimos preocupación es porque es algo malo, pero también es el interés también está reflejado que me interesa porque está bueno, está pasando algo bueno y quiero mirar y quiero ahondar un poco más o me interesa porque realmente están ocurriendo cosas que están afectando a la ciudadanía. Entonces uno aborda eso porque dice, allí está pasando algo y yo lo puedo abordar de manera sistemática, de manera ordenada. Y el problema de investigación es ese punto de partida, es ese punto inicial para iniciar el problema de investigación, para iniciar la investigación. Un problema de investigación tiene unas características, tiene que ser relevante, es decir, debe haber una importancia, si no, no es problema. Ya sea teórica, eso a veces uno lee, o yo he leído, a mí me gustan las noticias acerca de la astronomía, de científicos que hablan de que descubrieron nuevos planetas, que formación de los soles, de las estrellas. Bueno, a veces muchas de esas cosas son teoría, ¿no? Es que la teoría del Big Bang ya no es esa teoría del Big Bang. Entonces, mire que ahí hay una importancia teórica. Pero nosotros vamos a otra, práctica o social, que es la que nos interesa, la práctica o la social o la tecnológica. Ese problema es claro y específico. No, no tratar de, no, es que aquí como que sí, como que no. No, pues a veces sí y a veces no está ocurriendo eso. Yo creo que es un problema. No, si yo empiezo a dudar, ya hay una ambigüedad. Y si yo lo planteo mal, entonces el lector va a decir, "Oh, pero aquí no hay un problema". Entonces, es claro y específico. Cuando dices claro y específico, es claro el problema y ese es específico. Sabemos dónde es, quién, cuándo, dónde, por qué. Es investigable, es otra característica. Es decir, yo a través de los medios que me han brindado, de los tipos de investigación, que la explicativa, descriptiva, comparativa, proyectiva, yo puedo abordarlo a través de algunos métodos. Yo puedo hacer entrevistas allí, puedo hacer reuniones, puedo hacer encuestas. ¿Es factible? Factible significa que puedo abordarlo con los recursos que tengo. ¿Tiempo? ¿Será que lo puedo abordar en algunos meses o máximo un par de años? Tengo el dinero para hacerlo porque si no, no hay viabilidad. Y las viabilidades son de varios tipos. Está la viabilidad económica, técnica, legal y operativa. Repito, viabilidad económica, técnica, legal y operativa. Porque si fallo en alguna de esas es porque mi proyecto no es viable, porque mi proyecto puede ser económicamente viable. Tengo los recursos, me van a ayudar a financiarlo, pero técnicamente es los recursos con lo que, es decir, los aparatos que yo voy a utilizar. No es que yo requiero de unos supercomputadores y requiero de unas cámaras que solamente las hay en Estados Unidos. No, ¿para qué nos vamos a trabajar en un proyecto donde va a quedar solamente en la teoría, ¿sí? Entonces, eso hay que mirar. Eh, Digamos por acá. El planteamiento del problema, como les digo, es una situación que está pasando y yo ya empiezo a través de un proceso a describir el problema. También lo delimito y lo justifico. Y es importante que yo pueda describir la situación. Es como cuando le preguntan a uno, venga, ¿qué fue lo que pasó en ese accidente? ¿Verdad que en esa cuadra, que es donde ocurren muchos accidentes, pasó otro hoy? Descríbame qué fue lo que pasó. Ahí hay un problema. Entonces uno empieza a describir, no, mire que a tal hora ocurrió esto,
hubo tantos involucrados, lo describe. ¿Qué es delimitarlo? No, mire que ocurrió en la calle tal con carrera tal. ¿Y por qué ocurrió? No, es que en ese momento el semáforo estaba apagado. Entonces mire que lo describí, lo delimité y lo justifiqué. Entonces voy a explicar los pasos para plantearlo. Primero, identificación del problema. ¿Qué situación o fenómeno necesita ser entendido? Entonces yo les voy a colocar ejemplo acá. No, el aumento de las tasas de accidentes de tránsito en zonas urbanas pese a la implementación de señales viales. Yo estoy colocando un ejemplo de una situación que está pasando, que están aumentando los accidentes de tránsito en zonas urbanas pese a que hay señales viales. Ese es un problema. Es más, si no hubiera señales viales, pues también es un problema. Pero mire lo que pasa acá, porque es que yo ahorita les voy a explicar lo del contexto, porque eso pasa en los problemas. No, es que mira, hay un aumento en la tasa de accidentes de tránsito, a pesar de que hay señales viales, a pesar de que hay policía de tránsito, a pesar de que hay semáforos. Pues hay una cosa que agrava, un antecedente, porque a pesar de que pasa eso, es que me estoy adelantando un poco al tema, hay accidentes, pero bueno, eso es de más adelante. Contextualización, mire el video, en el video decía contextualización, ¿qué es? Entonces uno describe a quién está afectando, dónde, o sea, ahí hay una por eso le dicen uno contextualíceme qué es lo que está ocurriendo, es decir, póngalo en contexto. Ponerlo en contexto es que la persona se vaya ubicando espacio-tiempo, porque puede incluir varios factores geográficos, sociales, históricos, económicos. Hay una contextualización. No puedo decir, no, es que ese incremento de accidentes de tránsito. ¿Mm? Entonces yo aquí les coloco un ejemplo. En los últimos 5 años, las ciudades intermedias de Colombia han reportado un aumento del 25% de accidentes. Mire que me están contextualizando a últimos 5 años, o sea, del 2021 al 2026, en las ciudades intermedias de Colombia. Estamos hablando de Colombia, ciudades intermedias, y hay un aumento del 25% de accidentes. Ya me estoy contextualizando en geográficamente y en tiempo. Y hay una cuantificación, 25. Especialmente donde, en zonas de alto tráfico. Bueno, hay zonas de mucho tráfico. Y allí posiblemente está ocurriendo deficiencia de estrategias. Entonces, miren, me están contextualizando. Justificación. Entonces, mire que ya identifiqué inicialmente un problema, lo contextualicé, mire que ya voy entendiendo mejor y ahora lo justifico. La justificación es por qué. Como el ejemplo que yo les coloqué ahorita. Venga, ¿y por qué está ocurriendo tanto accidente de tránsito allá? Los mismos, es que a veces, no por decir esto, pero es que a veces no es ni el investigador, que el del CTI, bueno, estoy colocando un ejemplo, ni la fiscalía que está ya haciendo el levantamiento del cuerpo, No, que el policía tiene que llegar y empezar a preguntar. A veces las mismas personas que viven allí le dan la justificación de una vez del por qué ocurre. Y eso pasa. O ustedes no han tenido que preguntarle a las personas, venga, ¿y por qué está pasando eso, tal cosa? Las personas empiezan a justificar del por qué, ¿cierto? De la problemática. No, es que en ese parque, después de las 10 de la noche, cuando ya no hay luces, entonces vienen y ocurren los robos. Allí hay una justificación. Están diciendo, obviamente, lo están contextualizando, pero hay una justificación de que después de las 10 de la noche se apagan las luces, no hay vigilancia. Entonces, en la justificación yo considero el impacto en la sociedad, en la economía, en el medio ambiente, el impacto tecnológico. El impacto es lo que ocurre, la gravedad que está ocasionando ese problema ahí en ese momento, el impacto. El impacto de los muchos accidentes de tránsito en ese semáforo en la calle tal con carrera tal, pues es grave porque es que se están cobrando muchas vidas. Hay un impacto social. Entonces, les coloco un ejemplo. Si yo comprendo los factores que contribuyen a ese incremento, va a permitir desarrollar estrategias más efectivas.
Ahí estoy diciendo que si yo comprendo mejor lo que está pasando, puede desarrollar estrategias más efectivas. Mire que el impacto hace que, bueno, para reducir los accidentes. Si se trata esa estrategia, se reduce el impacto. Hay un impacto grande, una estrategia llega, se reduce el impacto, mejora los accidentes, la reducción de los accidentes, salvando vidas. Delimitación. Yo tengo que determinar y definir ese problema y decir a quiénes, cuándo, perdón, a quiénes, dónde, cuándo, el tiempo. La investigación, ejemplo, se centrará en los accidentes de tránsito en conductores adolescentes. Estoy delimitando que voy a centrarme solamente en conductores adolescentes. Es decir, es la etnia, es el grupo étnico el que voy a investigar. Conductores adolescentes. ¿Dónde? Ciudades intermedias. ¿Y dónde están esas ciudades intermedias? En Colombia. ¿Y entre qué periodo? 2020 y 2025. Ahí sí una delimitación geográfica, Colombia y ciudades. Hice una delimitación del grupo social, conductores. Y hice una delimitación en tiempo, 2020-2025. Pregunta de investigación. Yo debo formular al final una pregunta de investigación, porque después de yo haber redactado todo eso, planteo una pregunta. ¿Qué factores contribuyen al aumento de accidentes de tránsito en conductores adolescentes en ciudades intermedias en Colombia? Porque es que si yo planteo la pregunta, yo la puedo responder a través del objetivo general, que es la gran meta, y a través de los objetivos específicos que me ayudan a desarrollar esa meta, esa gran meta que es el objetivo general. ¿Y cuántas preguntas se pueden plantear? Yo puedo plantear muchas, pero no es aconsejable. Planteen una. Yo puedo plantear dos, plantear tres. Lo que pasa es que entre más preguntas yo plantee, tendría que darle solución a todas esas preguntas. Pero ese cuando digo qué factores contribuyen, eso me va a ayudar a armar mi objetivo general y unos tres objetivos específicos y con eso es suficiente. Recomendaciones, por eso lo coloco en otro color, de lo que no deben hacer en las preguntas de investigación. No formule preguntas demasiado generales. Si yo planteo una pregunta muy general, no va a conducir a una investigación precisa. Porque si es muy general, yo puedo abordar la investigación. No, yo creo que lo voy a abordar por allí o por este lado. Como que si yo no hubiera delimitado el problema, entonces me tocaría plantear una estrategia y hacer un análisis en conductores adultos, adulto mayor, adultos, adolescentes. No, allí se delimitó que era adolescentes. Entonces me puedo pasar de los límites porque como es muy general, entonces me tiende a muchas ramas de la investigación y no es así. Entonces no formular preguntas demasiado generales. Ejemplo, ¿qué tal una pregunta de esas? ¿Por qué ocurren tantos accidentes de tránsito? Pues es que solo hecho se planteó muy general. ¿Por qué ocurren tantos accidentes de tránsito? Si yo pregunto, si yo le pregunto a alguien eso, si yo le pregunto a la gente del común, yo soy la gente del común. Yo le puedo dar 5 razones. Y si hoy le pregunto a otra persona otras, entonces empiezan a haber coincidencia, pero cuando uno hace el cruce, pues se va a encontrar con 10 o 20 razones. Ahora, si usted hoy le pregunta a una persona, a un agente de tránsito, le va a dar otras respuestas mucho mejor formuladas, o a la Secretaría de Tránsito. Entonces, nos podemos ir por muchos caminos. En cambio, si la formulo más específica, ¿qué factores relacionados con la señalización vial? Estoy diciendo que hay unos factores, que hay una relación mutua con la señalización vial, que están contribuyendo a que se aumente los accidentes de tránsito.
Es una pregunta obviamente tentativa, porque eso es una, bueno, ¿qué será lo que está? O la puedo hacer otra pregunta diferente. Ese es un ejemplo, diciendo qué factor está ocasionando que al estar relacionado con la señalización vial se sigue incrementando los accidentes de tránsito, sobre todo en adolescentes, en ciudades intermedias. Bueno, puede haber colocado en ciudades rurales o en las ciudades capitales de Colombia. Otra pregunta de este tipo. ¿Cómo mejorar la seguridad vial en Colombia? Pues yo digo cómo mejorar la seguridad vial en Colombia, pues estoy diciendo, habrán muchas soluciones. Algunos dirán que mejor señalización, otros dirán que los semáforos deben estar funcionando bien, que una mejor demarcación, que semáforos inteligentes. Bueno, entonces formulemos preguntas como, bueno, ¿qué estrategias de educación vial? Ya estoy haciendo algo, lo estoy como especificando. Son más efectivas para reducir esos accidentes en jóvenes en las carreteras de Bogotá. Me fui obviamente mucho más específico. Bogotá. Ya la mente se transportó a Bogotá. Bogotá. Estrategias viales. Jóvenes. Entre el 2023 y 2025. Otra recomendación. No puedo formular preguntas demasiado evidentes. ¿Qué es evidente? Es una pregunta que cualquier persona pueda contestar fácil y rápida. Ahorita les voy a colocar el ejemplo. A veces las fáciles y rápidas es sí, no, porque entonces no va a permitirles desarrollar el trabajo porque el sí y el no pues me dice a mí, ah bueno, sí. Las preguntas tienen que llevarlo a uno a buscar más soluciones. La pregunta tiene que llevarlo a, uy, podemos hacer esta estrategia en la otra. Entonces, ¿qué es lo que le aconsejan a uno? Para no formular preguntas cuya respuesta es evidente, pues yo investigo, hago una revisión bibliográfica para dominio del tema, porque no es que cuando yo hablo de un problema yo me sepa todo, no. Yo tengo algo de conocimiento, pero yo tengo que ir a investigar del tema, porque una cosa es lo que yo sé, otra cosa es lo que está en los libros, en los artículos. Pedirle asesoría a alguien o hacerle preguntas a alguien que tenga dominio del tema, ¿sí? Entonces, una buena estrategia es que cuando yo plantee la pregunta, ¿qué argumentos sustentan eso que usted está diciendo? Ejemplos para lo que les digo de no formular preguntas demasiado evidentes. Y eso es lo que digo. ¿Qué tal yo preguntarle a ustedes, ¿conducen los adolescentes de manera imprudente? Todos dirían sí, o el 90%. O sea, cuando uno hace esa pregunta, no sé, yo podría decir que el 95% de 90 personas van a responder sí. Porque la pregunta tiende a canalizar la respuesta para que uno diga sí o no, no para que un argumento. La pregunta me tiene que obligar a mí a lanzar a responder con argumentos. Esta pregunta es muy evidente. Me está diciendo conducen, es decir, me están diciendo sí o no, una pregunta falso o verdadero. Pero si yo digo, bueno, ¿qué factores psicológicos y sociales están influyendo en los patrones de conducción imprudentemente en los adolescentes en ciudades intermedias en Colombia? Mira que esto no es hecho al azar. Mira, aquí en la ciudad donde yo vivo, desafortunadamente de hace un tiempo para acá, hace como un año para acá, ocurren muchos accidentes de tránsito y cuando uno va a mirar son jóvenes, sin casco, conduciendo a alta velocidad, altas horas de la noche, ebrios. Pues ahí me decía, a uno le preguntan, ¿conducen los adolescentes de manera imprudente? Sí, pero cuando ya lanzan la pregunta, mire que la pregunta lo obliga a uno a responder con argumentos, lo obligan a pensar. A veces uno de esa pregunta yo creo que muy pocos la responderían porque dicen factores psicológicos, sociales, ¿qué es eso? ¿Mm? Otro ejemplo. ¿La falta de señalización vial provoca accidentes de tránsito?
Y eso que aquí estoy solamente abordando preguntas relacionadas con la parte vial, con la parte social, por decir así. Pero no estoy tocando aspectos relacionados con lo que aparece en el documento de ciencia, tecnología e innovación, en el área, por ejemplo, de los derechos humanos, en el área de servicio, en el del orden público, o en el área de convivencia, ni en tecnología, ni en educación y salud. Aquí es solo un ejemplo de los muchos que podemos encontrar. Si a alguien le gusta la tecnología, entonces tendrá que buscar algo relacionado con tecnología. Por eso estoy recurriendo a ejemplos muy sencillos. Porque si de pronto explico acá y digo algo relacionado con la inteligencia artificial y los drones, pues tendríamos que como que tener ya más dominio en eso para decir, ah, sí, la inteligencia artificial y los drones y los algoritmos. No, aquí estoy hablando en el idioma común. La falta de señalización vial provoca accidentes de tránsito, pues van a responder sí, porque es que la pregunta es, lo conduce a uno a eso, a que responda sí o no. Pero cuando yo la reformulo de otra manera, ejemplo, ¿cómo impacta la calidad de la señalización vial en la frecuencia de accidentes? Entonces ya cuando le van planteando esa pregunta, como que la mente uno dice, uy, tengo que responder con argumentos. No, no lo sé. Entonces ahí es donde el investigador dice, ah, bueno, ya esa pregunta me lleva a mí a lo que yo quiero investigar. ¿Cómo es que esa falta de señalización está impactando la frecuencia de accidentes de tránsito? Entonces me va a llevar a plantear un objetivo general para hacer un estudio más a fondo, para plantear estrategias. ¿Mm? Listo. Otra recomendación, no formule demasiadas preguntas. Ese formular de demasiadas preguntas es similar a la de arriba, a la de preguntas, no formule preguntas muy generales. ¿Por qué? Mientras se formula preguntas muy generales, lo lleva a uno a, a, a que la investigación como que se vaya por diferentes ramas, porque es demasiado general y no está delimitada. Demasiadas preguntas hace que, obviamente, a cada pregunta hay que darle una respuesta. Hace que hayan demasiadas soluciones y eso me lleva a que la investigación no me pueda salir de las manos. ¿Mm? Entonces hay que combinar las preguntas, saberlas unificar para que surjan uno, dos, máximo tres preguntas. Yo sola soy partidario de una pregunta. Voy con ejemplos. Yo podría plantear tres preguntas. Mire que sigo con lo de los adolescentes. ¿Por qué los adolescentes tienden a conducir a altas velocidades? Ah, bueno, mire que esa pregunta ya no es tan, ya no la puedo responder con sí y no. Ah, ya tengo que dar un por qué. ¿Qué factores influyen en el uso del cinturón de la seguridad en adolescente? Ah, mire que aquello ya me estoy dando cuenta que uno de los factores es el uso de los cinturones. Y podría incluir el uso de gafas oscuras, el uso de celulares, ¿m? El uso de mucha música, ruido para que no escuche el pito de alguien. Pero mire que está mejor formulada. Otra, ¿cómo impacta la falta de educación vial? Entonces mire que allí encuentro varias cosas. Los adolescentes, porque están conduciendo a alta velocidad. Los factores que están influyendo en el uso del cinturón y hay un impacto en la falta de educación. Hay tres cosas. Entonces, el problema es que las tres me van a llevar a mí a plantear un objetivo general que me abarque esas tres. El objetivo general está relacionado con el planteamiento del problema. Por lo tanto, el objetivo general tiene que dentro del objetivo general y obviamente en el título estar implícito de estas tres. Es mucho. Entonces yo la reformulo. ¿Qué factores, que fue lo que yo les decía ahorita, qué factores psicológicos y sociales influyen en los patrones de conducción imprudentemente entre adolescentes en ciudades intermedias en Colombia? Ya es cuestión diferente que ya en los objetivos generales,
que en el marco teórico yo hablé acerca del uso del cinturón y cosas de eso. Pero mire que quedó mejor planteada. Otra pregunta, así rápidamente, ¿cómo afecta la señalización vial? ¿De qué manera las condiciones climáticas? No, porque ya estoy hablando es que también el clima influye en los accidentes. Claro, eso es cierto, hay cosas externas, que hubo una inundación, que las carreteras con huecos y llegó una moto y no vio, que las alcantarillas sin las tapas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el impacto de las campañas de educación vial entre los jóvenes? Entonces, yo reformulo esas tres y digo, ¿cómo interactúa la señalización vial y las campañas para reducir los accidentes de tránsito? Porque yo de aquí diría que una campaña me abordaría como cosas como esas. Hay que tener en cuenta el uso del cinturón, del celular, de la música. Tengan en cuenta que también las condiciones climáticas afectan y demás. Y la última es, delimite las preguntas en un contexto espacio-temporal específico, que era lo que yo les decía ahorita. Yo tengo que aprender a delimitar. ¿Mm? Yo tengo que tener claramente unos límites. ¿Unos límites en qué sentido? Unos límites geográficos, temporales, tiempo, dentro de los cuales yo voy a desarrollar la investigación. No, es que yo quiero hacer una investigación en Colombia. ¿Será que sí podemos en Colombia? ¿Y por qué no hace ese estudio más bien en su municipio? No, es que yo quiero hacer un estudio que sea macro. Ojo, yo planteo así, se me puede salir de las manos porque no lo delimité bien. ¿Y en cuánto tiempo lo va a hacer? No, yo me voy a tomar 5 años haciendo eso porque ¿será que 5 años? ¿Y por qué no lo delimitamos a un año, año y medio? ¿Mm? Entonces, esto nos va a permitir a tener un alcance muy claro. Va a ser mucho más manejable para mí, ¿sí? Porque recordemos que todo está relacionado con la viabilidad técnica, económica, legal y operativa, ¿sí? Entonces, ejemplo, ya para terminar esta parte acá. En lugar de preguntas de cómo afecta la contaminación al medio ambiente, aquí ya coloqué una pregunta completamente diferente. ¿Cómo afecta la contaminación al medio ambiente? Pues esa pregunta es, bueno, no es evidente, pero es muy general. ¿Cómo afecta la contaminación al medio ambiente? Pero ¿cuál contaminación? Porque puede haber contaminación de mucho tipo y al medio ambiente, o sea, a todo el mundo. Entonces la delimité de la siguiente manera. ¿Cómo afecta la contaminación por plásticos? Hay una delimitación. A los ecosistemas marinos en la costa del Caribe. Es una limitación geográfica. Costa del Caribe colombiano geográfico. Y la delimité en tiempo durante el periodo 2015-2025. Listo. Ejemplo de un planteamiento del problema. Y lo voy a leer tal cual. Las ciudades intermedias de Colombia han experimentado un aumento del 25% en accidentes de tránsito en los últimos 5 años, especialmente en zonas urbanas con alta densidad vehicular. Hago una contextualización que fue lo que yo les expliqué arriba. ¿Mm? Una contextualización, contextualizar, para uno irse ubicando. Ah, que a pesar que se han hecho unas inversiones en infraestructura vial, ahí uno dice, ah, sí se han hecho inversiones, sí, lo estoy contextualizando que sí se han hecho inversiones y se han hecho campañas educativas, pero los accidentes ocurren. Aquí me están contextualizando es en relación a, porque también uno puede contextualizar en relación a tiempo, espacio, personas. Estás diciendo, mire, sí han habido labores de inversión en infraestructura y de campañas, pero siguen ocurriendo accidentes de tránsito. Entonces, ahí hay algo, hay una falta de efectividad en estas medidas. Muy bien, ya tengo el problema, tengo la contextualización, ahora justifico el por qué se debería abordar la investigación. Aquí yo estoy diciendo a grandes rasgos que eso está impactando la seguridad de los ciudadanos. ¿Mm? Costos económicos relacionados con los accidentes.
Ahí estoy diciendo que está impactando en los ciudadanos, como los costos económicos relacionados con los accidentes. Por lo tanto, hago una justificación, que identificar las causas me va a ayudar a identificar estrategias para mejorar la seguridad vial. Estoy diciendo el por qué se debería abordar. Estoy dando una solución implícita que me ayuda a resolver eso. Y hago una delimitación. Se va a hacer un estudio de ese impacto de esas campañas educativas en conductores adolescentes. Ya sé que es una población específica. ¿En dónde? En Colombia. ¿En qué periodo? 2020-2025. Y hago la pregunta de investigación con las recomendaciones que les hice arriba, que no sea evidente, que no sea muy general, que no sean muchas preguntas, que hay que ubicarlas en el tiempo, así como dije aquí arriba, que no sean sin contexto espacio-tiempo, no, tienen que tener contexto espacio-tiempo. Entonces yo digo, bueno, ¿qué tan efectivas han sido las campañas educativas para reducir los accidentes de tránsito en conductores adolescentes en ciudades intermedias de Colombia? ¿Cuáles son los consejos para plantear un problema de investigación? Son varios. Ya con lo que les he dicho, yo tengo que investigar del tema. Yo tengo que haber leído algo porque yo no puedo plantear un problema donde ya otros han investigado en lo mismo y ya han dado solución de lo mismo. Porque yo estaría investigando algo que ya se investigó y estaría dando una solución de una misma solución que ya se dio. Yo puedo investigar algo que ya se investigó, pero dando una solución diferente a un estudio que hayan hecho y que no plantearon esa solución que yo estoy haciendo. Tengo que usar unos datos, estadísticas, tengo que basarme en hechos, no en hipótesis. Bueno, hay investigaciones que requieren hipótesis, pero como estamos trabajando no sobre hipotéticamente, pues yo tengo que aportar unos datos. Tenemos que ser muy específicos, ¿no? En lo que yo les dije arriba, ni muy generales ni muchas preguntas, no muy amplio. Y siempre validar la viabilidad. Ese es otro tema que yo les podría hablar durante una clase o más. Viabilidad económica, ¿tengo los recursos? ¿Será que me los pueden facilitar? Yo soy ingeniero de sistemas. Y si yo tengo que plantear un proyecto donde tengo que montar redes, implementar unas bases de datos, instalar sistemas operativos, tengo que montar cámaras de seguridad, pues yo tengo que hacer primero una viabilidad económica, porque, a ver, si mi proyecto yo lo voy a hacer con 2 personas más, bueno, ¿el dinero sale de nosotros o vamos a buscar quién nos financie? Porque no podemos plantear un proyecto que para mí puede ser súper proyecto. Y cuando lo vayamos a llevar a cabo, ¿y quién nos va a dar los recursos? Viabilidad técnica, ¿será que esos recursos son factibles de conseguir? Y no como yo les decía, no, es que esos recursos solamente están en Estados Unidos. No, pero yo sé que esos, buscándolo en Internet, pues no, hay que ser muy realistas. Legalmente también hay unas cosas que nos tenemos que cuidar y ustedes lo saben. Cualquiera no puede colocar una cámara de seguridad fuera de la casa, en un local, tiene que seguirse bajo una norma de la ley de protección de datos. ¿Mm? Bien, aquí hay una actividad para hacer, pero esa la dejamos para otro día. Objetivos generales. El objetivo general, cada uno de los elementos del proyecto son tan importantes que yo no los puedo hacer a la ligera. Con decirles que uno nunca hace primero el título. Profe, ¿y entonces uno qué hace primero? El objetivo general, no. Los objetivos específicos tampoco. La justificación, sí, porque la justificación está dentro del problema. Lo primero que uno hace es el problema, plantea el problema, porque eso es lo que uno está investigando. Uno va y lee, revisa,
documentos, se apoya de fuentes documentales verídicas. Uno dice, venga, aquí hay algo, ¿verdad? Donde puedo yo como hacer algo. Y uno lo redacta. Y cuando ya tenga el documento no, sino ese planteamiento del problema, entonces ya uno dice, puedo hacer el objetivo general o puedo hacer el título. El objetivo general es como lo coloqué yo acá en negrilla, declaración. Yo allí declaro, redacto, describo, pero tiene que ser muy preciso, tiene que ser muy claro, tiene que ser viable, alcanzable, medible. El propósito que yo voy a hacer en mi estudio, esa acción, es esa meta general, es esa meta global que yo busco alcanzar cuando desarrolle mi estudio, mi investigación. Y obligatoriamente tiene que estar alineada con el problema de investigación. Esa pregunta que planteé en en el problema de investigación está relacionada con el objetivo general. Está muy relacionada. Porque esa pregunta tuvo que haber quedado tan bien que en el objetivo general, cuando yo la planteé, es la meta la que yo debo lograr. Si no, no. Hago problema de investigación, pregunta de investigación y está relacionada con el objetivo general. Voy a mostrarles un video de cómo redactar objetivos generales. Entonces, voy a compartir nuevamente un video. Dale menos un minuto. Y, y ya sigo con ustedes. Voy a compartir. Pero es por el momento que no me quedo sin audio. Ya me pico. Acá voy a compartir con audio. Voy a ocasiones tenemos trabajos escritos que involucran la redacción de objetivos generales y específicos o documentos corporativos, pero no sabemos cómo hacerlos. Hoy les voy a enseñar cómo redactar objetivos generales y específicos. Para redactar un objetivo general se debe tener en cuenta cuál es la meta clara de ese trabajo o de ese proyecto. Cuando ya tenemos eso claro, cuál es el objetivo general de mi trabajo, cuál es el objetivo general de este proyecto, vamos a tener en cuenta unos pasos que nos van a llevar a cumplirlo. ¿Cuáles son esos pasos? Los objetivos específicos. ¿Esto qué quiere decir? Que cumpliendo el objetivo específico 1, cumpliendo el objetivo específico 2 y cumpliendo el objetivo específico 3, voy a lograr el objetivo general. Estos son los pasos que me llevan a mí para cumplir el objetivo general. Y vamos a ver ya un ejemplo con una super fórmula que nunca van a olvidar. Vamos primero con la fórmula. Para redactar un objetivo general vamos a tener en cuenta un verbo en infinitivo al inicio. Los objetivos normalmente inician con un verbo en infinitivo. ¿Qué quiere decir en infinitivo? Que termine en ar, er o ir. Voy a poner ya un ejemplo. Diseñar. Diseñar. Mi objetivo general es un diseño, es diseñar. Después de que tenemos el verbo en infinitivo, nos vamos a preguntar ¿qué? Entonces, ¿cuál es la pregunta aquí? Diseñar. ¿Diseñar qué? Entonces voy a poner un diseño. Diseñar una estrategia pedagógica. Entonces tenemos diseñar una estrategia pedagógica. ¿Diseñar qué? Una estrategia pedagógica y tenemos el segundo paso de esta fórmula de los objetivos. Después de que ya tengo el verbo y ya tengo el qué, nos vamos a decir ¿para qué? Tenemos aquí la tercera parte de la fórmula, ¿para qué? Diseñar una estrategia pedagógica. Cuando tenemos la pregunta ¿para qué en un objetivo? Podemos responderla con el fin de o para. Con el fin de fortalecer las competencias en escritura,
de los estudiantes del semestre tal, del grado tal, de la institución tal. Y la última parte de la fórmula es mediante qué, o sea, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? Tenemos diseñar una estrategia pedagógica con el fin de fortalecer las competencias en escritura de los estudiantes de tal institución mediante la elaboración de material didáctico, textos escritos, medios audiovisuales, etc. Esta última parte es mediante qué, es decir, ¿cómo lo voy a lograr? Esta fórmula que ustedes van a tener en cuenta para elaborar el objetivo general no les va a fallar. Verbo en infinitivo, ar, er, oír, ¿qué? ¿Qué de ese verbo? Viene aquí, ¿para qué? ¿Con el fin de qué? ¿Y mediante qué? O sea, ¿cómo lo voy a lograr? Hasta ahí estamos claros con esta fórmula. Me corro un poco para que lo puedan ver completo. Ahora vamos con los objetivos específicos. Si lo que quiero lograr es el diseño de una estrategia pedagógica con el fin de fortalecer las competencias en escritura, es porque lo que voy a entregar es un resultado. O sea, mi objetivo general es un producto, ¿cierto? ¿Cuáles serían los objetivos específicos? Primera pregunta, ¿cómo hago yo para saber que estos estudiantes sí necesitan esa estrategia pedagógica? Primer objetivo específico, realizar, mire, realizar, y tengo aquí el verbo terminado en ar, realizar un diagnóstico, realizar, ¿qué? Un diagnóstico que permita analizar y medir las competencias en escritura mediante un cuestionario, mediante unas preguntas. ¿Ven cómo se elaboran los objetivos específicos? Después de que tengo el realizar el diagnóstico, ¿cuál sería un siguiente paso para lograr el objetivo general que es este producto? Ya realicé el diagnóstico. Ahora me voy a evaluar los resultados. ¿Evaluar qué? Los resultados, ¿con el fin de qué? Con el fin de obtener información que me permita empezar el diseño de la estrategia pedagógica. ¿Listo? Ahí vamos. Y el tercer objetivo específico que me va a llevar a este producto puede ser elaborar una propuesta, pedagógica, elaborar una propuesta pedagógica con el fin de revisar o con el fin de hacer un análisis de esa propuesta para lograr por fin el diseño de la estrategia pedagógica. Quiero que revisen esto. Este es el objetivo general, ¿cierto? Pero estos pasos, cumpliendo primero este, segundo ese y tercero este, si todo es aprobado y si todo se lleva a cabo, es porque voy a lograr hacer este objetivo general. Y así es como se redacta un objetivo general y los objetivos específicos. Tengan en cuenta la fórmula, solamente tengan en cuenta la fórmula y empiecen a desarrollarla. Si tienen alguna pregunta o tienen un objetivo ya redactado, déjenmelo en los comentarios y yo con mucho gusto lo reviso y miramos a ver si le podemos... Muy bien, entonces mire que allí yo busqué varias cosas. De una manera, ya abordamos el problema y ya ni nos dimos cuenta cómo se plantea ese problema. Pues ahora es, ¿qué hago con los objetivos generales y específicos? Mejor metodología no podemos encontrar. Esa metodología es universal. Ahí nos dimos cuenta. El verbo en infinitivo, el qué, el para qué y el cómo o el mediante, ¿no? Son 4 partes que tiene el objetivo general. Y los objetivos específicos me ayudan a desarrollar el objetivo general. Bueno, uno no puede caer en colocar actividades en objetivos específicos porque
Pues, bueno, eso ya es aparte de lo que estaba en el video. Uno puede cometer el error de un objetivo específico, decir, elaborar un documento, elaborar un informe. No, porque es que ese informe se convierte en una actividad. Entonces, como decía allí la expositora, elaborar una propuesta que lleve a la solución de la estrategia pedagógica, o donde se evidencie la estrategia pedagógica. ¿Mm? Entonces ya es diferente que ese objetivo me lleva a una actividad. ¿Cuáles son las características del objetivo general? Entonces, amplio pero específico. Entonces volvemos a lo mismo, hay unas condiciones. Tiene que ser muy amplio. Mire que cuando se plantea un objetivo general, como lo explicaron en el video, mire, tiene que ser el verbo, el qué, el para qué, ¿sí? El cómo lo va a hacer. Son 4 cosas. Eso es amplio, porque allí obtengo todo. Mire lo que decían, lo que nos explicaban en el video. Verbo en infinitivo. ¿Qué se va a hacer? Verbo más el qué se va a hacer. Y le agregamos el por qué o para qué y el cómo. Ya eso es suficiente. Así como lo hicimos con el título. Es el mismo 2W más H. Es lo mismo. What, why y how. ¿Por qué, para qué y cómo? El por qué, el cómo. ¿Mm? What, el qué se va a hacer. El why, el por qué. Y el H, how, el cómo. Entonces, 2W más H, pero le agregamos el verbo en infinitivo más el 2W más H. Es lo mismo del objetivo general. Verbo en infinitivo más la estrategia del 2W más H. ¿Qué y por qué? Y el cómo. Debe ser claramente formulado. Mire, lo que nos decían, verbos en infinitivo, que indiquen acción, 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 acción. Elaborar, diseñar, planificar, determinar, analizar, comparar, desarrollar. E inclusive en el material de apoyo que yo les envié, recuerden, por favor, ahí coloqué, no, yo creo que coloqué como unos 30 o 40 verbos o más. ¿Mm? A ver, que me acuerde, identificar, estudiar, detectar, categorizar, especificar, enumerar, caracterizar, porque uno puede caracterizar también. Eso también depende del tipo de investigación, ¿no? Contrastar, diferenciar, son verbos. Determinar, ya lo dije. Descomponer, analizar, ya también por ahí lo dije, el de analizar, establecer también, interpretar, deducir, entender, inferir, relacionar, formular. Uno utiliza mucho el verbo formular. No voy a formular la propuesta, formular una propuesta sobre estrategias de educación vial. Por eso yo todo esto lo llevo al plano del diario vivir. Yo podría haber planteado cosas relacionadas con el medio ambiente, también lo conocemos, plantear cosas relacionadas con la salud también. Entonces, recomendaciones para los objetivos, que sean realizables y medibles, ¿no? Vuelve uno dice, esa propuesta que nos estaban proponiendo ahí perdón, esa propuesta que nos estaban explicando ahí en el video, ¿es alcanzable? Sí, es una propuesta pedagógica y siempre nos tiene que llevar unos resultados. ¿Mm? Y los objetivos específicos me ayudan a solucionar, a llegar al objetivo general. Y esto es lo que nos explicaban, mire, tal cual. Verbo en infinitivo, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Y para qué se va a hacer? Ya para terminar en 2 minutos, les voy a hablar así de otro tema. Porque en una investigación uno va, no, pero es que ¿por qué no nos habla cosas más relacionadas con la policía? Bueno, ya les coloqué algunas cosas relacionadas con la parte vial, pero es que hay demasiadas áreas. Yo creo que hay más de 200, hay como unos 200 temas o más en el documento. Voy a proponerles acá algo así rápido. Les digo, mire, hay una tienda que vende productos que vende computadores y partes de computador, pero está teniendo un problema y es que
ellos no tienen sistematizado nada, entonces puede ser que alguien llegue a comprar un producto y diga, no, no lo hay, y después se dan cuenta que en la bodega sí está. O al contrario, llega el cliente a decir, venga, necesito este mouse, tipo de mouse. Sí, sí lo hay. Y cuando, y cu- cuando van a buscarlo en la bodega, no lo hay. Entonces, cualquiera de las dos situaciones se presenta, ¿sí? Entonces, esto ya es muy técnico, esto ya es muy tecnológico, esto ya es muy específico de ingeniería. Entonces uno dice, bueno, allí toca es hacer un sistema de inventarios. Entonces yo les voy a proponer desde el área mía cómo se haría, para que ustedes se den cuenta que aplica para cualquier área, la tecnológica, la ambiental, salud. Entonces uno sin ponerse a pensar, es que eso es muy difícil, eso no, ¿cómo es que se hace el objetivo general? No, venga, yo lo hago así, no. La fórmula. La fórmula tiene cuatro partes. Verbo infinitivo, qué se va a hacer, cómo se va a hacer y para qué se va a hacer. El orden lo pueden colocar indiferente en el caso del para y el cómo. Yo aquí lo coloqué en colores. Yo cómo lo hago generalmente, verbo, el qué, el cómo y el para qué. Entonces, ejemplo, un verbo. Venga, si es un sistema de inventario, entonces, pero es que el cliente me dijo que lo quería también para la par, que es que sea una página web y que ese aplicativo funcione en línea. Bueno, entonces, ¿cómo lo plantearía como ingeniero? Desarrollar, es un verbo en infinitivo. ¿Qué va a desarrollar? Uno siempre se hace esa pregunta, ¿el verbo con el qué? Voy a desarrollar un aplicativo web. Y aquí los objetivos generales, como yo les dije, así como en los títulos y en el planteamiento del problema, nunca quedan tal cual como uno los hizo la primera vez. Esto puede cambiar. Yo hago un título y de pronto a los 2 días, no, voy a cambiarle esto, no, lo dejo así, no, le voy a cambiar esto. Hasta tal punto que uno dice, listo, ya lo voy a cambiar. Y lo dejo, y lo cambié y ya lo dejo tal cual, ¿sí? Entonces, aquí yo digo, mire, voy a desarrollar un aplicativo web. De pronto otro ingeniero dirá, no, voy a desarrollar un sistema en la web. Otro diría, no, voy a desarrollar una página web. ¿Sí? O voy a desarrollar un sistema de inventario en línea. Entonces yo lo coloqué así, corto, desarrollar un aplicativo web. Ya tengo el verbo y tengo el qué voy a hacer. Desarrollar más el que se hace. Un aplicativo web, listo. ¿Verdad que el profesor nos explicó que hay un cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer? El cómo es con qué metodología, qué medios va a utilizar. Entonces yo dije, bueno, pues yo voy a hacerlo a través de tecnologías del lado del cliente y del lado del servidor. Esto ya es muy técnico, tranquilos, esto es muy técnico, es entendible para los ingenieros de sistema. Pero mire, yo podría decir, lo voy a hacer a través de inteligencia artificial o lo voy a hacer a través de framework Laravel. Pues no, aquí dije, mira, a través de tecnología del lado del cliente y del servidor. Porque una cosa es el cliente y otra es el servidor, porque el cliente es la página que ve, bonita, colores y demás. Y el lado del servidor es porque yo le voy a involucrar seguridad, conexión a base de datos y demás. Entonces queda así. Desarrollar un aplicativo web. ¿Cómo lo va a hacer? A través de tecnologías del lado del cliente y del lado del servidor. Pero ¿verdad que me hace falta el para qué? Claro, si yo voy a hacer eso con esas herramientas, con esa tecnología, ¿con qué fin? Siempre un objetivo general, así como yo les dije en el título, va similar. Lo que pasa es que en el título se convierte en sustantivo. Entonces, obligatoriamente el objetivo general tiene que llevar estas cuatro partes. No le vayan a quitar ni le vayan a agregar cosas aparte, no. Verbo en infinitivo. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, si yo voy a hacer un aplicativo web con esas tecnologías, ¿para qué lo voy a hacer? Ese para qué es la solución
que yo le voy a dar a ese problema que se está presentando. Por eso es que yo les digo que el objetivo general está muy relacionado con la pregunta de investigación que se hace en dónde, en el problema, en el planteamiento del problema. Por eso es que yo también vuelvo y les digo que lo primero que yo hago es el planteamiento del problema porque yo allá describo todo mi problema, lo delimito, involucro actores, contextualizo, digo cuál es la situación, cuál es el impacto que se está presentando, qué pasaría si sigue ocurriendo, lo justifico. Y al final, por eso es que uno lanza esa pregunta tan bien redactada para que esa pregunta me lleve a buscarle una solución efectiva y esa solución que yo estoy mirando porque yo quiero solucionar algo a través de esa pregunta, entonces la llevo aquí en el para qué. Entonces, yo les decía que una persona llega a la tienda o llega al local donde venden partes para computador, pues ¿qué pasa si no tengo un control de inventarios? Pierdo clientes, pero también estoy perdiendo plata, porque así como al cliente que se le dijo que no había y al cliente que le dijo que sí había cuando no había, también podemos encontrar otra situación que el cliente llegó y le dijimos sí hay ese producto, pero como no hay algo sistematizado ni automatizado, entonces ¿cómo están llevando el control de lo que está ingresando por ventas? Pues así como no hay productos cuando van a preguntarlos, entonces se puede estar perdiendo plata. Entonces yo digo que con el fin de, hay argumento para qué, minimizar pérdidas en la empresa, o puedo decir con el fin de sistematizar el sistema o automatizar el sistema para un mejor control de inventario. Siempre uno busca la justificación del por qué y ahí queda armado el objetivo general. Bien, ya con esto doy por terminada la clase de hoy y en la próxima clase vamos a ver los objetivos específicos.